Cristo, amados hermanos, es para mí un placer muy grande dirigirme ante todos ustedes, reconociendo que Dios es el que nos ha sostenido y que tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios por las cosas maravillosas que Él ha hecho. Permítame compartirle, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28, que dice: porque el día de reposo fue creado por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Esta historia, hermanos, viene precedida de una serie de acontecimientos que viene precisamente en este capítulo, comenzando con aquella historia del paralítico que fue llevado por 4 hombres, y al ver la multitud, dice la palabra de Dios que pues echándole creatividad, se fueron al techo y prácticamente lo cortaron para poder meter al paralítico, para que Jesús orara por él y recibiera el milagro de que se levantara. Después, hermanos, viene otra historia también muy importante, en la que el Señor llama a Mateo para que lo siguiera, y ese día fue un día de gran fiesta. Mateo, siendo un cobrador de impuestos, siendo un hombre pudiente financieramente, invitó al maestro a que conviviera con ellos, y todo esto, hermanos, lo estaban observando los religiosos radicales de la época, compuesta por los escribas y los fariseos. La tercera historia, hermanos, es aquella pregunta sobre el ayuno, del por qué los discípulos no ayunaban, ¿verdad? A lo cual el maestro le respondió que mientras el esposo estuviera con ellos, no necesitaban ayunar, y llegaría el día en que ayunar. Obviamente haciendo alusión también a que cuando se intimaba en la cuestión erótica, no se podía practicar el ayuno, pero aquí tenía que ver más con la presencia de Él siendo el mismo Dios. Y la cuarta historia, hermanos, es, y quizás la más insignificante, porque los discípulos estaban recogiendo espigas el día de reposo, y entonces los escribas y los fariseos vienen, quizás ya enajenados por toda la situación que estaban viendo cómo Jesús captaba la atención, viendo cómo la gente le seguía, las multitudes estaban alrededor de él, y lo cuestionan acerca del por qué en día de reposo estos discípulos cogen espigas, a lo que el maestro les responde que recordaran cómo David, el mismo rey David, había comido los panes de la proposición, que eran consagrados y que no hubo ningún inconveniente. Y entonces hace referencia de que las leyes han sido creadas en favor del hombre, ¿verdad? Y no para que el hombre se acomode a ellas. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios porque el Señor permite, en medio de estas circunstancias tan difíciles, el poder estar, hermanos, sirviendo en su obra, ¿verdad? En todo este tiempo, y le agradecemos a Dios por todas sus bendiciones. Amados hermanos, la situación ha estado muy cambiante todo el año por causa de la pandemia, y yo les pido, hermanos, que sigamos adelante, ¿verdad? Creyendo que Dios acomoda todas las cosas, hermanos, y si Él permite esta pandemia, que no solamente, hermanos, prácticamente nos lleva a pensar en que estamos cada día jugando la ruleta rusa de la salud, pensando que cualquier situación y nos encontremos y nos crucemos con alguna persona que tenga este mal, puede contagiarnos, y obviamente nos pega la incertidumbre de si en un momento dado tuviéramos que invertir en todo esto, y si tenemos la capacidad económica para hacerlo, o si somos personas vulnerables y podemos estar enfermos. Amados hermanos, esperamos que esta pandemia nos lleve a buscar más el rostro de Dios. Recordemos, hermanos, que dice la palabra de Dios que de la boca de Dios sale lo bueno y lo malo,
y Él ha permitido, hermanos, este tipo de situaciones, hermanos, y de verdad puede ser irritante para algunos de ustedes que les estemos cambiando los horarios de las actividades. Actualmente, hermanos, vamos a estarnos reuniendo los miércoles de 7 a 8 de la noche en los cultos, y también, hermanos, los cultos del domingo ahora los vamos a hacer el sábado a las 5 de la tarde, jóvenes y adolescentes, y a las 6:30 el resto de la iglesia. Esperamos, hermanos, de su comprensión. No olvidemos, hermanos, que quizás en algunas circunstancias, también en la cuestión laboral, a veces, hermanos, nos cambian la jugada. En algunos casos, hermanos, inclusive bajando el salario, ¿verdad? En condiciones a veces que para nosotros pueden ser difíciles, o a veces con noticias que nos pueden alterar nuestra agenda ordinaria, ¿verdad? Que nos puede llevar a decir, bueno, de repente alguien dice, ahora te toca doblar turno, o te toca hacer guardia, o te voy a cambiar en otro horario, o necesito que te quedes, o necesito que vengas el fin de semana, o necesito que en las noches me hagas un trabajo especial. Y entonces todo eso, hermanos, nos lleva a veces a irritarnos, a incomodarnos, pero pensando en el bienestar de nuestras familias, a veces nosotros tenemos que sacrificarnos. Y no olvidemos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27, dice: no trabajéis por la comida que perece, sino a la que a vida eterna permanece, la cual ha establecido el Hijo del Hombre, el cual, y a este Dios eligió. Y entonces, hermanos, de acuerdo a eso, si, hermanos, si en la cuestión laboral tenemos que esforzarnos y sacrificarnos, con mayor razón, hermanos, cuando se trata del reino de Dios, debemos de hacer un esfuerzo extra. Así que yo les invito, hermanos, a que nos animemos a seguir adelante, hermanos, y a seguir creciendo espiritualmente, hermanos. No olvidemos, hermanos, una palabra, una frase de Charles Spurgeon, que decía: cuando me doy cuenta de la clase de cristiano que debería de ser, siento vergüenza de la clase de cristiano que soy. O sea, hermanos, nos dice con esto que nosotros podemos superarnos y crecer espiritualmente todavía más. Amados hermanos, a veces las pruebas se vienen sin que nosotros las busquemos, ¿verdad? Y aquí vemos que Jesús hacía milagros y era perseguido por los escribas y los fariseos, por la policía religiosa de la época, porque estaban tratando de encontrarlo en una situación inconveniente para herirlo, para dañarlo, para lastimarlo. Y sin embargo, hermanos, él seguía adelante con su ministerio, no se detuvo, siguió trabajando. Recordemos, hermanos, y con esto termino esta reflexión, las palabras de Martin Luther King, que decía: cuando quieras tener enemigos, no levantes una guerra, solamente di lo que piensas. Así que, hermanos, cuando queremos hacer un bien para Dios, posiblemente salgan muchos enemigos, pero recordemos, hermanos, que es más fuerte el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Amados hermanos, quiero enseguida leerles los funcionarios para el próximo, o ya en el 2021, hermanos, deseándoles también, hermanos, que este 2021 sea lleno de bendiciones para sus vidas y sea lleno de prosperidad y de beneficios espirituales y financieros y de salud. Quiero leerles, hermanos, la lista de funcionarios. Por ahí, hermanos, espero no equivocarme, y si alguien por ahí se me pasó, con toda confianza, hermanos, estoy abierto y bueno, a arreglar cualquier confusión. Hermanos, en cuanto a las redes, la red de varones va a estar compuesta por el líder, hermano Francisco López, el secretario, nuestro hermano Gabriel Cermeño, el tesorero, nuestro hermano Alejandro Estrada, la líder de damas, nuestra hermana Ercilia Vázquez, el secretaria, la hermana Brenda Garza, y la hermana tesorera, nuestra hermana Consuelo Vázquez. En el caso de los jóvenes, el líder, nuestro hermano Elder Hernández, secretaria Melanie Rachel, y tesorera Glendy. En la alabanza, nuestro hermano Juan Hernández como líder, y nuestra hermana Betty Garza como secretaria tesorera.
asesores de jóvenes, nuestra hermana Perla y nuestro hermano Alfredo, asesores de adolescentes, nuestra hermana Alma Ponce, nuestra hermana Gema y nuestro hermano Horacio, van a ser los asesores de jóvenes, de adolescentes, perdón. La secretaria de la iglesia, nuestra hermana Gema, en el ministerio de Pentecostalidad, nuestra hermana Alma, misiones internacionales, nuestro hermano Ernesto Villegas y nuestra hermana Rebeca Ramírez, en el Light Team, nuestra hermana Consuelo y nuestra hermana Imelda, en educación, nuestra hermana Oneida y Abraham, administrador de la iglesia, nuestro hermano José Julián Leos, en evangelismo, nuestra hermana Marilú y nuestro hermano José Julián Leos, en economía, nuestra hermana Marta Rodríguez, y en liturgia y audio, nuestro hermano José Emanuel Marínez. También quiero agregar, hermanos, que a la lista de alabanza los músicos también están incluidos, aunque no tenemos todos los nombres. Y hermanos, también quiero informar, ¿verdad?, que también en la cuestión de la asesoría médica en el tema de la pandemia, nuestra hermana Milka Castro también va a estar colaborando. Entonces, hermanos, esta es la lista de funcionarios para el 2021. Y les repito, hermanos, espero no defraudar a nadie, hermanos. Y agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, que aceptaron el reto y el desafío para poder cumplir en este 2021 con las bendiciones de Dios y lo que es estar en el ministerio para la honra y gloria de Dios. A este grupo de hermanos también hay otro grupo que les está colaborando en el Ministerio de Finanzas, en la RCM. También hay otro grupo, hermanos, que es un grupo más amplio, y bueno, solamente estoy leyendo a los líderes principales, pero entendiendo, hermanos, que también hay otro grupo de colaboradores que van a estar apoyando, ¿verdad? Así que, amados hermanos, la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes, y esperando, hermanos, que sigan siendo grandemente prosperados para la honra y gloria de Dios. Así que, amados hermanos, Dios los bendiga. Les mando un afectuoso y caluroso abrazo, deseando que Dios esté con cada uno de ustedes.